acta de la sesión 32 se ha por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 33 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra secretaria abogada o secretario ayudante dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que la Sala no accedió a la solicitud para remitir a la Comisión el proyecto de ley que modifica leyes número boletines 18.712, número 18.713, número 18.714, en materia de destinación y enajenación de bienes inmuebles administrados por los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones correspondiente al boletín 14.325, 02, radicado en la Comisión de Defensa Nacional. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa terrenos fiscales que se soliciten o se asignen en venta o concesión para la instalación de proyectos de energías renovables no convencionales, conforme a lo dispuesto en la Ley 20.257, indicando aquellos que correspondan a peticiones de cooperativas y comunidades. Oficio de la Subdirectora Administrativa de Cernapesca, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del servicio. Oficio de la Subsecretaría de Justicia, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del Ministerio. Oficio de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del servicio. Oficio de la Directora de la División de Administración y Finanzas del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del Ministerio. Oficio del Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del servicio. Correo electrónico del señor Enrique Matusca, coordinador de soluciones urbano-habitacionales, déficit cero, mediante el cual solicita audiencia para exponer sobre los proyectos que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento correspondiente al boletín 15.534-14. Como organización desean aportar a la discusión elementos que consideran medulares en relación a procedimientos y regulación normativa para desarrollar viviendas de interés público. Nota del señor Carlos Pinto, abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción, mediante la cual excusa la inasistencia del presidente a la sesión por encontrarse en actividades regionales programadas con anterioridad. No obstante, manifiesta interés en poder participar en una próxima sesión para entregar en detalle las propuestas levantadas en torno al tema. Nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunican que el diputado señor Cristian Moreira reemplazará la sesión de hoy al diputado Sergio Bobadilla. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias por la lectura de la cuenta. ¿Se ofrece la palabra? ¿Alguna observación sobre la cuenta? Diputada. Ninguna observación, presidente, pero si se pudiera entregarnos copia o remitirnos al WhatsApp o al correo copia de las respuestas a los oficios que se mencionaron. ¿Se enviaron todas? Ya que no he tenido oportunidad de revisarlo. ¿Algún otro diputado o diputada sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre varios? Diputado. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo y por su intermedio a mis colegas y también a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, quisiera por su intermedio poder oficiar a Servio, al Ministerio de la Vivienda, para que se me entregue un informe con respecto a una situación que está ocurriendo en la comuna de Purén específicamente y que correspondería a un subsidio de don Isaac Carrasco. Le puedo entregar los antecedentes a la secretaria para no ahondar mayormente en los detalles, pero necesito un informe para poder agilizar una situación que hace más de 2 años se encuentra a la espera y pendiente con respecto a un subsidio. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto, diputado Beltrán, así haremos. Después, si usted le entrega todos los antecedentes a la secretaría para poder hacer el oficio. En varios, diputada Rafael. Gracias, presidente. No había tenido la oportunidad, presidente, de felicitarlo por su cargo, desearle éxito en este desafío y cuente con mi apoyo en lo que sea necesario, excepto seguramente algunas diferencias que vamos a tener por ahí. Presidente, quiero señalarle que me reuní con unas dirigentes
sociales de Coyhaique y de Puerto Aysén, que me plantearon un tema bastante delicado respecto a un programa que existe, que es el cierre perimetral de los comités habitacionales. Este programa de cierre perimetral hace tiempo que ya no está funcionando, que ya no opera. En su momento funcionó muy bien y desconozco los motivos, pero dejó de hacer los llamados ya hace bastante tiempo. Sin embargo, a estas dirigentes sociales se les comunica desde el Serviu la posibilidad de que se pueda abrir nuevamente, pero para ello les piden a las dirigentes de Coyhaique, a las dirigentes de Puerto Aysén, que reúnan los posibles integrantes de este comité para poder postular al cierre perimetral. Ellas hacen el trabajo, juntan aproximadamente 200 familias en Coyhaique, 200 en Puerto Aysén. Luego se reúnen, el Serviu les dice que por ser el primer, van a hacer el primer llamado y que va a ser solo para 150 familias, por lo tanto 75 familias de Coyhaique y 75 familias de Aysén. Ellas, por supuesto, las dirigentes sociales estaban muy contentas, hicieron todo el trabajo, presidente, que usted me imagino que debe saber lo que significa eso, juntar 75 antecedentes, armar 75 carpetas, en fin. Y además, lo más importante es generarles las expectativas a esas familias que iban a tener cierre perimetral. Pasa el tiempo, como no sucede nada, le van a consultar y la respuesta es que no van a haber recursos porque los recursos se van a ir todos para la catástrofe del incendio, de los incendios que todos conocemos. Posterior a eso, yo hace aproximadamente, yo pertenezco a la Comisión de Zona Extrema, estaba la delegada Paulina Zaval, y yo le hice la pregunta si los recursos para el desastre de los incendios era sacado de otros fondos, y me dijo que no eran de otros fondos, que eran absolutamente recursos directamente asignados a el desastre de los incendios. Por lo tanto, eso no es verdad, no existen esos recursos, se le ha engañado a esa familia, y yo solicito pudiésemos oficiarle al ministro y a la subsecretaria, yo creo que también, para que den respuesta frente a esto y buscarle, más que reclamar, presidente, yo creo que buscarle la solución y la posibilidad de hacer un llamado para que estas personas postulen al cierre perimetral, especialmente hoy día donde estamos viviendo todos la delincuencia, la inseguridad que se está viendo en todo el país, poder solicitarle que, si lo tiene a bien el ministro, pudiese abrir un programa de cierre perimetral. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, creo que es importante el tema. Efectivamente, la información que nosotros tenemos es que todos los recursos de los incendios no provienen de la disminución de otros programas. Por lo tanto, y así fue anunciado y así entendemos que está haciendo. Así es que me parece importante poder oficiar y buscar una respuesta del gobierno, no solo en términos de que nos explique a nosotros, sino la generación de algún programa. Entonces podríamos oficiar al respecto. Sí. Gracias, diputada. ¿Algún otro en varios? ¿No? Sobre la cuenta hay algunos temas que sería bueno revisar en conjunto. Se rechazó en la sala la posibilidad de traer acá el proyecto que está en defensa que habíamos pedido. No hubo la unanimidad que se requiere en la sala, por lo tanto ese proyecto que está vinculado con vivienda va a seguir en defensa. De todas maneras, yo estoy conversando con el gobierno, con distintos ministerios, con el de defensa, con la ministra de Defensa y también con el ministro de Vivienda, como para ver posibilidad de que eso lo agilicen allá y eventualmente que después, de todas maneras, tengamos posibilidad de conocerlo, pero eso va a haber que pedirlo más adelante, claro, en la sala. Pero por ahora el proyecto va a seguir radicado en defensa. Por otra parte, tenemos acá una solicitud de una audiencia en relación a este mismo proyecto que estamos viendo, del coordinador de las soluciones urbanos habitacionales déficit cero. No sé si estarían de acuerdo en que lo incluyamos, porque nosotros ya tenemos cerrada una lista, si no me equivoco, sí, secretaria. Entonces, nos quedan como 4 o 5 invitados todavía. Sí, tenemos varios invitados, entonces depende. Si queremos avanzar, ahí lo pregunto a la comisión. Si queremos avanzar con la votación y, en fin, entrar en detalle, en las eventuales indicaciones, no sé si nos conviene seguir alargando. Por otro lado, si quisiéramos escuchar a esta persona, probablemente... ¿Perdón?
Enrique Matushka, coordinador de soluciones urbano-habitacionales déficit cero, mediante el cual solicita audiencia para exponer sobre el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo, etcétera, sobre el proyecto que estamos viendo. No sé si alguien de acá, alguno de los diputados o diputadas lo contactó y lo invitó. Presidente. Sí, sí, por favor. Teníamos un acuerdo adoptado por unanimidad de votar la próxima sesión una vez terminado, entonces tendríamos que acordar por unanimidad también, dejar sin efecto ese acuerdo y proceder a invitar a este señor, porque como ya hoy día no vino, se excusó el señor de la Cámara Chilena de la Construcción, vamos a tener que para la próxima sesión invitarlo y es uno más. Entonces ya no alcanzaríamos a votar de vuelta a la distrital. Entonces tendríamos que alargar un poco más las audiencias, no sé. Pero por unanimidad tiene que ser. Señor secretario, no, mi propuesta por lo menos es que mantengamos los invitados que tenemos hasta ahora, pero sí pudiéramos perfectamente responderle que nos envíe un informe escrito antes de la próxima sesión, de tal modo que podamos compartirlo por nuestra lista y lo ponemos en el informe y lo conocemos. Bienvenido, digamos, conocer lo que opina, pero no alargarnos con más audiencia. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Y tenemos también una nota en el punto 9 de la tabla del abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara Chilena, donde se excusa y a él sí lo invitaríamos, si les parece bien, para la próxima sesión, porque todavía tenemos el espacio para hacerlo, y él era uno de los invitados. ¿Acordado? Acordado. Bien, ahora sí, me parece que estamos con la tabla o estamos. Entonces, esta sesión tiene por objeto continuar, por supuesto, con la discusión general del proyecto de ley, iniciado moción, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Y es el boletín 15.534-14. Tenemos hoy día, hemos invitado y están asistiendo el subsecretario de Justicia, el señor Jaime Gajardo Falcón, quien entiendo que ya está conectado, junto con la jefa de la división jurídica, la señora María Esther Torres Hidalgo, a quienes veo ahí junto al subsecretario, y el abogado de la misma división, señor Rodrigo Hernández Fuentes. También van a estar posteriormente con nosotros la superintendente de Electricidad y Combustibles, señora Marta Cabeza Vargas, junto al jefe de división eléctrica, señor Mariano Corral González, y la jefa de división combustibles, la señora Maricel Lavín Sumaeta. Y luego, en representación del superintendente de Servicios Sanitarios, va a asistir el jefe de la división de concesiones, el señor Álvaro Solá Alcázar. Así que tenemos 3 presentaciones para hoy día, eso es lo que teníamos contemplado. Si es que vuelve la pantalla, ahí está. Y Teníamos 4, pero quedó tenemos abajo, 4. quedó Bueno, abajo. sí, que es justamente quien va a estar en la próxima sesión. Así que antes de darle la palabra, diputado Fuenzalía. Efectivamente, nos han enviado, así que habría que pedirle la minuta, ¿no? Diputada. Perfecto, diputada Rafael. La digamos nombrar. Vamos a esperar un minutito a nuestra secretaria de la comisión. Por mientras saludamos al señor subsecretario de Justicia, a don Jaime Gajardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Presidente, ¿Qué tal? ¿Cómo está? y a todos los Y diputados y diputadas por su intermedio. le damos la palabra para que nos pueda dar su visión sobre este proyecto. En particular hay interés en saber lo relacionado con los conservadores y los plazos, ¿no es cierto? Porque este proyecto evidentemente lo que está buscando justamente es buscar acortar los plazos, ¿no es cierto? Y las sanciones por incumplimiento, de tal modo de poder agilizar todo el proceso relacionado con la materia de este proyecto. Así que, subsecretario, le damos la palabra y lo escuchamos muy atentamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, saludar a los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Vivienda. No me había tocado el gusto de poder estar con ustedes. Y también aprovecho de expresarles mis excusas personalmente. Me habían citado en otras oportunidades. Lamentablemente
las sesiones de la Comisión de Vivienda coinciden con la sesión de constitución de la propia Cámara, a la que permanentemente tengo que asistir los días miércoles, por proyectos del Ministerio. Entonces por eso me había tenido que excusar con anterioridad, pero en esta ocasión pudimos asistir y así informar el proyecto de ley que ustedes señalan. Bueno, efectivamente voy a hacer una presentación relativamente breve. La idea es que nosotros podamos informar respecto a la moción que señalaba el presidente, que se encuentra en el boletín 15.534, una moción que es iniciativa del diputado Fuenzalida, y señalarles que nosotros, en cuanto al objeto de la moción, podríamos decir que nos parece una moción no solo loable, sino que va en la dirección correcta, ya que es innegable que las contingencias sociales y sanitarias en los últimos años han afectado fuertemente el sector de la construcción inmobiliaria y se ha generado un marcado aumento en la duración de los procesos constructivos, lo que, por cierto, genera una serie de impactos de carácter económico y social. En ese sentido, además, nosotros consideramos que efectivamente nos parece también la intención del proyecto apunta en el sentido correcto, que es propender hacia la búsqueda de mejoras en la normativa urbanística que permitan reducir los tiempos del proceso constructivo y con ello lograr una reducción de los costos que se ve reflejado en el valor final de la vivienda. Al respecto, eso sí, quisiera hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, que el contenido de este proyecto excede las atribuciones del Ministerio de Justicia y de la Subsecretaría de Justicia, ya que son, en general, modificaciones relacionadas no con el sector justicia directamente, sino que con otro sector que es principalmente vinculado con el de sector vivienda, es decir, que se modifican normas en materia de obras municipales y en cuanto al servicio de vivienda, urbanismo y empresas de servicios básicos. Entendemos que hay una preocupación en particular respecto a auxiliares de la Administración de Justicia, como son los notarios y conservadores, y en ese sentido señalar que por la regulación que tenemos actualmente, y ahí voy a hacer dos alcances que son importantes, pero por la regulación que tenemos actualmente, la participación del Ministerio de Justicia y de la Subsecretaría de Justicia en particular respecto a notarios y conservadores tiene que ver principalmente con el nombramiento de los mismos, más no respecto a la actividad de la función notarial y de la función de conservadores de bienes raíces. La actividad propiamente tal se encuentra regulada tanto en el Código Orgánico de Tribunales como en el reglamento conservatorio, y en ambos cuerpos legales quien tiene la supervigilancia en todos los sentidos, tanto funcional, administrativa y la superintendencia y eventualmente también disciplinaria, es el Poder Judicial. Tal y como les decía, el sector justicia, en este caso el Ministerio, y la Subsecretaría solo interviene en cuanto a los nombramientos de dichos auxiliares de la Administración de Justicia, pero no en el funcionamiento de los mismos. En ese sentido, actualmente, para que la Comisión lo tenga presente, hay 3 proyectos de ley que inciden directamente en las materias que ustedes están tratando en este proyecto de ley, que es muy relevante que lo tengan en consideración. Primero está el proyecto de ley boletín 12.092-07, que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. Este proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional actualmente en el Senado. Ya fue aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados, y este proyecto regula al menos 4 grandes temas, y uno de ellos es muy pertinente precisamente para las materias que aborda el proyecto que ustedes están discutiendo, pero también es muy atingente en cuanto a los objetivos que tiene el proyecto que ustedes están discutiendo. En primer lugar, este proyecto, que es tal y como les decía, se encuentra en segundo trámite constitucional, tiene urgencia simple que la ha otorgado el Ejecutivo. Entre otras cosas, propone la regulación de un nuevo sistema de nombramiento, sustentado en la selección por mérito, transparencia y en la publicidad del proceso, disminuyendo la discrecionalidad existente y mejorando el proceso de fiscalización por parte de jueces o ministros de corte, radicando la función de fiscalización en
la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, e incluso tiene un informe financiero para entregar mayores recursos precisamente para la fiscalización de los auxiliares de la Administración de Justicia, entre los cuales se encuentran los notarios y los conservadores. En segundo lugar, crea la figura de un nuevo ministro de fe llamado fedatario, el que está facultado a realizar funciones relativas a la certificación de hechos, siendo la más frecuente la autorización de firmas e instrumentos que no requieren ser incorporados a un registro público a fin de facilitar la realización de estos trámites. En tercer lugar, se propone un nuevo mecanismo para la creación de nuevos oficios aplicable a notarios, conservadores y archiveros, y así para determinar la pertinencia y necesidad de estos nuevos oficios se establecen criterios que deben ser considerados y que dicen relación con el número de habitantes, actividad económica territorial, desconcentración urbana y ruralidad de la comuna, y esto de forma indirecta tiene una implicancia en el objetivo del proyecto de ley que ustedes señalan. Y en cuarto lugar, en este proyecto de ley sí hay materias que son precisamente las que ustedes están buscando regular en la moción parlamentaria que se encuentran discutiendo. En la reforma al sistema notarial, registral y archivístico se proponen exigencias generales en materia tecnológica y establece ciertas reglas que deben operar para el sistema. Dentro de ella está la incorporación de la obligación de los notarios, conservadores y archiveros de contar con sistemas electrónicos y medios telemáticos para su operación, porque la disparidad o la falta de homogeneidad en esta materia es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional. Hay notarios, archiveros y conservadores que tienen sistemas electrónicos para su operación básica diaria y interoperan con los distintos organismos públicos, sin embargo otros no. Y ese ha sido uno de los principales problemas en cuanto a la demora precisamente de aquellos notarios, archiveros o conservadores que no tienen este sistema electrónico o telemático para su funcionamiento, y precisamente el proyecto de ley trata de establecer un piso en esta materia que lo que busca es que todos los notarios, archiveros y conservadores tengan efectivamente estos medios telemáticos en su operación básica. Asimismo, también la exigencia que repertorio, registro o índices sean llevados de manera electrónica, ya que no solo es importante la operación diaria, sino que también que toda la, uno podría decir, índice, registro y repertorio se encuentren en medios electrónicos para así asegurar la rapidez y la fluidez en la forma en que uno consulta estos repertorios, registro e índice. Asimismo, también la creación de un repositorio digital de carácter nacional de responsabilidad del servicio del registro civil de identificación, en el cual consten los repertorios electrónicos, y la implementación del archivo digital de poderes de responsabilidad del servicio del registro civil de identificación, el que debe ser consultado por el notario para verificar la existencia y vigencia de los mandatos en virtud de los cuales concurren a la aseveración de actos jurídicos. Como ven, este es un proyecto de ley, como les decía, que se encuentra en tramitación actualmente en el Senado, se encuentra en segundo trámite constitucional, cuenta con urgencia simple que le ha dado el Ejecutivo, más allá de los diferentes problemas que sabemos que ha tenido en su tramitación. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y varias de sus materias inciden directamente en lo que ustedes están revisando en la moción que están discutiendo. Solo un alcance respecto a este proyecto, que efectivamente el sistema de nombramientos, que es quizá uno de los principales aspectos que establece este proyecto, y fue una de las decisiones también por qué no se avanzó durante el año pasado, principalmente en la tramitación de este proyecto, estaba de una u otra manera a la espera de lo que ocurriera con el proceso constituyente. Y nuevamente, como el proceso constituyente en curso tiene que, entre otras cosas, discutir cómo va a ser el nombramiento de los auxiliares de la Administración de Justicia y cómo va a ser el gobierno judicial en razón de los auxiliares de la Administración de Justicia, también parece que es bastante prudente esperar que eso se decante en el proceso para avanzar en lo que le queda a la tramitación de este proyecto. En segundo lugar, otro proyecto de ley que incide de forma quizá mucho más modesta, pero también tiene una incidencia y es muy importante que ustedes lo consideren, tiene que ver con el proyecto boletín número 13.535-07, que nosotros le hemos denominado en términos generales desnotarización,
y que ya fue aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados. Se encuentra actualmente en la discusión en particular en el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado. El primer trámite fue aprobado hace muy poco en la Cámara, se discutió y aprobó tanto en general como en particular en la Comisión de Constitución. Posteriormente pasó a la sala, si no me equivoco, en el mes de diciembre del año pasado. Me tocó llevarlo directamente en la Comisión de Constitución. Y este proyecto, claro, tiene una incidencia más modesta en los objetivos y el ideario o el ideal que plantea la moción que ustedes están discutiendo, pero también es relevante ya que lo que hace es desnotarizar, es decir, eliminar la necesidad de recurrir ante un notario público para ciertos trámites que realiza a diario la ciudadanía. Y esos son 14 trámites más una norma general que modifica la ley de base de procedimiento de la Administración del Estado. El proyecto, que lo que hace es establecer una regla general de que la Administración del Estado solo puede pedir trámites notariados en aquellos casos en que la ley explícitamente los exija, y evitar que la Administración del Estado le pida a la ciudadanía copia autorizada del carnet de identidad, una copia autorizada ante el notario del carnet de identidad, o otras prácticas que en ningún instrumento normativo o en ninguna ley ni reglamento existía la necesidad de que esos trámites fueran autorizados ante notario. Entonces, este proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite y esperamos sea ley muy pronto, lo que busca es disminuir la cantidad de trámites que se requiere ante notario, básicamente estas firmas ante notario, y tiene uno de esos trámites, incide directamente en el proyecto que ustedes están discutiendo, como les digo, mucho más modesto, pero relevante que lo tengan presente, que es actualmente se elimina el requisito prescrito en el inciso cuarto del artículo 162 del decreto con fuerza de ley número 458 de 1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es reducir a escritura pública el permiso de alteración o reparación de viviendas económicas. Ese trámite se desnotariza, es decir, se elimina este requisito para las alteraciones o reparaciones de vivienda económica, trámite que no existe para o cualquier otro tipo de vivienda, y estaba solo establecido para la vivienda económica en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y este también es uno de aquellos aspectos que incide, como les digo, de forma mucho más modesta, pero que tiene alguna incidencia en el proyecto que ustedes están discutiendo. Y para finalizar, presidente, también es necesario que tengan presente que está el proyecto de ley número 15.064-07, que modifica diversos cuerpos legales para crear cargos de conservadores y permitir el establecimiento de nuevas notarías en los términos que se indica. Y ese proyecto, entre otras cosas, lo que hace es que divide el actual conservador de bienes raíces de Santiago en 7 oficios conservatorios, a fin de acercar, como dice la moción parlamentaria, el servicio a las comunas más alejadas del centro de la capital, y posibilitar la creación de nuevas notarías en localidades, sectores o barrios de la comuna. Este se encuentra en primer trámite constitucional, se está discutiendo en la Comisión de Constitución del Senado. Nosotros también nos ha tocado informar este proyecto de ley, y con el objeto de que ustedes tengan el panorama completo, les señalo estos 3 proyectos de ley, donde, por cierto, el principal, que es el proyecto de ley número 12.092, que se encuentra en segundo trámite, tiene medidas concretas que van precisamente en la lógica de la moción parlamentaria. Como les decía, nosotros ese proyecto de ley lo tenemos con urgencia simple. Es de todas maneras prudente ver cómo va a quedar el nombramiento de los auxiliares de la Administración de Justicia en el marco de este proceso constituyente en el que nos encontramos, porque incide de forma directa en este proyecto de ley. Y una vez que esté eso debidamente definido, podemos seguir avanzando y ojalá también tener este proyecto que modifica el sistema registral notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales de manera muy integral y bastante completa. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario, por su exposición. Ofrecemos la palabra a algún diputado o diputada si tiene alguna consulta, reflexión al respecto. Diputado Fonsalía. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al subsecretario. La idea matriz de este proyecto, subsecretario, es que podamos
reducir ciertos plazos. Respecto de los proyectos que usted menciona, me tocó a mí en el periodo anterior, igual que como el diputado Hirsch, nos tocó revisar también ese proyecto de ley, pero ese es un proyecto de ley que poco o nada dice relación con el tema de los plazos que nosotros estamos trabajando en esta materia. Le pongo un ejemplo, subsecretario. La Ley General de Urbanismo y Construcciones obliga, ¿no es cierto?, a agregar al registro de propiedad el plano de copropiedad inmobiliaria cuando se trata de un condominio tipo A o tipo B. Y por lo tanto, ahí el conservador se puede tomar los 60 días que establece el reglamento para inscribir, o sea, para agregar un plano de copropiedad, cuando podríamos reducir esos plazos, ¿ya?, en atención que hoy día existen las tecnologías y los conservadores deberían tener esas tecnologías hoy día vigentes, como lo tiene perfectamente el conservador de Santiago, que uno puede pedir una copia de inscripción y como decíamos acá algunos colegas, uno se demora 2-3 horas en que te llegue esa copia a tu email. Entonces, por lo tanto, creemos que el Ministerio de Justicia sí tiene una participación, toda vez que tiene la competencia respecto de lo que es el reglamento que rige a los conservadores y donde se establecen las formas de inscripción, cuándo un título se tiene que inscribir, cuándo se puede inscribir y también establece los plazos. Y desde esa perspectiva, nosotros queremos conocer cuál es la postura del Ministerio de Justicia en relación a este tema, al reglamento conservatorio, que insisto, es distinto al tema que se ha tratado en los boletines que usted informa, subsecretario, y que dice más bien relación con el tema de regular la actividad de los notarios, de los fedatarios, y bueno, el tema de los nombramientos, pero que no es el tema que a nosotros nos ocupa, sino que nos ocupa el cómo mejorar a través del reglamento y a través de la norma respectiva del Código Orgánico de Tribunales, el poder disminuir estos plazos, porque, insisto, no solamente los notarios inscriben una propiedad, o sea, los conservadores, en el caso de Santiago sabemos que está dividido en 3, propiedad, hipoteca, prohibiciones. En regiones muchas veces el conservador es de propiedad, de hipotecas y prohibiciones, en otros casos es incluso conservador de minas. Entonces, nosotros lo que queremos, subsecretario, como comisión, y esa es la idea matriz del proyecto, es cómo proceder respecto de ciertas actuaciones que dicen relación con los permisos, donde se está obligado a hacer el trámite en el conservador y que rijan plazos especiales para esos trámites. El ejemplo que yo le ponía, el plano de copropiedad, subsecretario. Entonces, esa es más o menos la idea y nos gustaría cuál es la opinión del Ministerio, porque sin duda que esto es competencia exclusiva del Ministerio de Justicia, toda vez que el reglamento es también competencia de dicho ministerio, por su intermedio, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. ¿Algún otro diputado o diputada? Diputada Bulnes. Perdón, es que estaba haciendo una respuesta directa y en realidad la respuesta la va a dar el subsecretario, pero el subsecretario ya dijo que la tuición de la económica de los conservadores corresponde a la Corte Suprema. Pero el reglamento no. La modificación sí, pero el reglamento no establece plazo. Bueno, pero no generemos diálogo y escuchemos, está la opinión de la diputada Bulnes, escuchemos al subsecretario al respecto de esta consulta. Gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, lo siguiente, lo primero es que efectivamente hay en el proyecto de ley que yo le señalaba, el 12.092, que se encuentra en segundo trámite constitucional, se establecen ciertos requisitos para el funcionamiento de notarios, archiveros y conservadores que, entre otras cosas, lo que hacen es que permite que, por ejemplo, copias que se soliciten, permite que ciertos trámites entre los organismos públicos sean más rápidos porque establece como base de funcionamiento el funcionamiento telemático electrónico de los notarios, conservadores y archiveros, lo que por cierto facilita a toda la ciudadanía los trámites ante dichos organismos auxiliares de la Administración del Estado. Eso es como un aspecto central. Actualmente el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Justicia, tal y como les decía, nuestra participación en el sistema
archivístico y notarial y en el sistema registral, solo tiene que ver con el nombramiento de dichos auxiliares de la Administración de Justicia, ya que el funcionamiento de los mismos se encuentra establecido en el reglamento conservatorio, que tiene el rango de ley, y las veces que se ha modificado se hace por ley, y tal y como señalaba la diputada Bulne, el reglamento conservatorio no establece plazos, solo establece procedimientos para la inscripción de propiedades. Asimismo, los plazos se encuentran en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el reglamento de dicha ley. Y esos plazos, y tal y como les decía, se encuentran en dicha ley y escapan de las atribuciones del Ministerio de Justicia, ya que es una ley que está dentro del ámbito de competencias y atribuciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ese sentido, nosotros como Ejecutivo y desde la Subsecretaría de Justicia estamos disponibles a trabajar, por cierto, todas las materias que sean necesarias para agilizar los trámites ante los auxiliares de la Administración de Justicia, pero es súper importante que tengamos en consideración, tal como les decía, primero que el gobierno judicial y el nombramiento de los auxiliares de la Administración de Justicia es algo que se está discutiendo actualmente, se discutió en el proceso constituyente anterior y se está discutiendo en el proceso constituyente actual. Esto efectivamente tiene norma de rango orgánico, tiene rango orgánico y la modificación implica una modificación de ese tipo. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema registral, archivístico, notarial de nuestro país se encuentra en un rango legal, entregada la supervigilancia de dicho sistema a el Poder Judicial, en particular a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto de ley, que tal y como les decía se encuentra en segundo trámite, es hacer ciertos cambios en esos aspectos estructurales, es decir, primero que todo, entregar la supervigilancia de ello a las fiscalías judiciales de las Cortes y, en segundo lugar, establecer requisitos mínimos para el funcionamiento, que eso va a tener incidencia directa en el funcionamiento del sistema registral. Si lo que se busca es disminuir plazos, eso es algo que se encuentra regulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si lo que se busca es establecer un nuevo sistema de nombramiento, es algo que se está discutiendo, como les decía, en el proceso constituyente y tiene incidencia directa en el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite. Si lo que se busca es cambiar la supervigilancia de este sistema, hay que ver un cambio en el reglamento, en el Código Orgánico de Tribunales y eventualmente también en el gobierno judicial. Entonces, es bien importante que manejemos en ese sentido los antecedentes, porque tal y como señalaba, nosotros tenemos plena disposición a aportar y colaborar con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en este aspecto, pero lo tenemos que hacer dentro del ámbito de nuestras competencias y facultades. Gracias, subsecretario. No sé si hay algún otro diputado o diputada que quiera preguntar. Diputada Nullao. Gracias, señor presidente. Sí me quedan algunas dudas con respecto a los 3 proyectos que menciona el señor subsecretario y también a lo mejor algunas sugerencias que él pudiera hacer, porque si bien hoy día la supervigilancia está entregada a las Cortes de Apelaciones, también se ha dificultado en el mismo, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el desarrollo de estos proyectos, las inscripciones más bien posterior de las diversas entregas de títulos que se le deben entregar a las familias. Hay una demora demasiado, esa es una. Lo otro, las revisiones mismas en los conservadores para lograr llegar y tener un título inscrito de una persona o de un conjunto habitacional. Entonces, en esos plazos, tal vez si revisamos, y yo me imagino que usted revisó la Ley General de Urbanismo y Construcción, y uno siente de que los conservadores toman las decisiones de manera autónoma en diversas regiones como ellos lo estiman conveniente. Y ahí nos preocupa también el no avanzar
en tiempos oportunos para que este plan de emergencia que el presidente Gabriel Boric está desarrollando a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por el ministro Montes, pudiera tal vez también no concretarse, entendiendo que hay 2 o 3 proyectos que permitirían tener un avance registral más rápido en tiempos oportunos y fiscalizados por las respectivas cortes de apelaciones, pero sin embargo no me queda claro a mí en lo personal cuáles serían esos tiempos y la preocupación que se tuviera, porque los 2 proyectos, el 12092 del año 2018, si es hoy día lo sigue patrocinando la actual administración, y el otro, el 13535-7, es del el 25 de mayo de 2020. Estas son hoy día mensajes presidenciales. ¿Quiénes son los que están revisando estos proyectos? Y el 15064-7, no sé quién también lo está revisando. Esas dudas me quedan porque si este proyecto sigue avanzando, los otros están en segundo trámite. Entonces, ¿cuál debiera ser la sugerencia aquí, señor subsecretario, para que no tengamos las dificultades que se nos pudieran generar en 3 proyectos que están cada uno parcializado, uno tratando de simplificar, como el caso del último, simplificar los trámites, y por otro lado también el poder tener un registro que sea con mayor tecnología, que no lo tienen, sobre todo en ciudades que se tienen que esperar mucho tiempo para la entrega de documentos. Entonces, ¿cuál debiera ser hoy día con estos 3 proyectos que usted analizó? Y que no tengamos las dificultades, porque este proyecto también va a terminar aportando al plan de emergencia habitacional. Esa es también la búsqueda del objetivo. Gracias. Gracias, diputada Nullao. ¿Hay algún otro comentario? O escuchamos al ministro y después, si les parece, al subsecretario, perdón, ya lo estaba nombrando, al subsecretario, y luego pasamos a nuestros siguientes invitados. Subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Respecto a las consultas de la diputada Nullao, el proyecto de ley boletín 12092-07, que efectivamente se encuentra en segundo trámite, ingresó en el gobierno anterior por mensaje presidencial. Nosotros le hemos mantenido la urgencia simple, tal y como explicaba al comienzo de la sesión. Durante el año pasado no tuvo la tramitación que hubiéramos querido. Nosotros en general es un proyecto que nos parece que tiene que apunta a los principales nudos que tiene nuestro sistema notarial, registral y archivístico en nuestro país. Por cierto, tenemos ciertas observaciones respecto a este proyecto, pero tal y como señalaba, uno de los aspectos por los que no tuvo mayor tramitación durante el año pasado tiene que ver porque el proyecto aborda, entre otras cosas, el sistema de nombramientos, y tal como ustedes saben, en el proceso constituyente anterior se establecía un nuevo sistema, no solo de nombramientos, sino que además de cómo estos auxiliares de la Administración de Justicia pasaban a ser prácticamente un servicio público. Era de las cosas que planteaba el proyecto constitucional anterior. Este es uno de los temas que probablemente aborde también el nuevo proceso, sobre todo en materia de gobierno judicial, en materia de nombramiento, y la dependencia que van a tener estos auxiliares de la Administración de Justicia, y por lo mismo, nuevamente, la prudencia indica que es mejor esperar el resultado de esa propuesta para poder engarzar el resto de los temas dentro de aquello. Sin embargo, hay un punto de ese proyecto que además nosotros como Ejecutivo estamos muy, podríamos decir, de acuerdo con este punto del proyecto, que tiene que ver con la necesidad de establecer ciertas exigencias generales en materia de tecnología, lo que tiene un impacto directo en disminuir el tiempo de los trámites que realizan los ciudadanos al interior del sistema notarial, registral y archivístico de nuestro país.
¿Y cuáles son esas exigencias? Las que les señalaba, es decir, la incorporación de la obligación de los notarios, conservadores y archiveros de contar con sistemas electrónicos, medios telemáticos para su operación, la exigencia de que los repertorios, registros e índices sean llevados de manera electrónica, la creación de un repositorio digital de carácter nacional de responsabilidad de registro civil e identificación en el que consten los repertorios electrónicos, la implementación del archivo digital de poderes, entre otros. Ese es un aspecto que tiene una incidencia directa, no porque se reduzcan legalmente los plazos, sino porque hemos visto en la práctica que los notarios, conservadores y archiveros que tienen medios electrónicos y tienen los registros electrónicos de sus actuaciones, se demoran menos en los trámites que la ciudadanía realiza ante ellos. Entonces, por esa exigencia general que se establece, no por disminución de plazos, sino por esa exigencia general para el funcionamiento de estos auxiliares de la Administración de Justicia, uno de forma directa reduce los plazos de la ciudadanía ante estos órganos. Respecto al otro proyecto de ley, el 13.535, efectivamente es un proyecto que también es un mensaje presidencial. Nuestro gobierno hizo indicaciones importantes a ese proyecto durante la tramitación del primer trámite que ustedes aprobaron en el mes de diciembre en la sala de la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra discutiéndose en particular. Hicimos una indicación importante, entre otras cosas, porque se modificó normas de la ley de procedimiento, de la ley base de procedimiento administrativo y o sea, de la ley de base de procedimiento administrativo y, entre otras cosas, también se agregaron algunos trámites que estaban a los que ya estaban en el mensaje que había hecho el gobierno anterior. Entonces nosotros incorporamos a través de indicación, es un proyecto que se tramitó en la Comisión de Constitución de la Cámara, ahí se dio la discusión en general y en particular y posteriormente se llevó a la sala, se aprobó en el mes de diciembre y actualmente, como les decía, se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Constitución, en la discusión en particular en la Comisión de Constitución del Senado. Y ese es un proyecto que, como les señalaba, tiene una norma en particular que tiene una incidencia específica que puede también incidir en que se cumpla con el objetivo de la moción que ustedes están conversando. Ahora bien, tal y como señalaba recientemente, si lo que se busca es disminuir los plazos específicos para la inscripción de algunos tipos de construcciones, entre ellas viviendas sociales, esos plazos se encuentran en la Ley General de Urbanismo y Construcción y en su reglamento. Y por ende, ¿a quién le corresponde pronunciarse respecto a si los plazos que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el reglamento respecto a estas construcciones específicas es o no el correcto y es el adecuado para la realización de estos trámites? Es al Ministerio de Vivienda y eso excede las competencias del Ministerio de Justicia y de la subsecretaría. Eso es, presidente, cuanto puedo informar. Muy bien, subsecretario. Le agradecemos por toda la información que usted nos ha dado. Con esto lo liberamos y vamos a pasar a escuchar a nuestros siguientes invitados. Así que le damos a usted las gracias junto a su equipo. Gracias. Un saludo a todos los miembros de la comisión. Gracias, subsecretario Gajardo. Así que le vamos a dar la palabra ahora a la Superintendenta de Electricidad y Combustible, la señora Marta Cabeza Vargas, quien está junto a algunos otros miembros de su equipo. Tiene usted la palabra, doña Marta. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a la comisión, diputados y diputadas. Hoy día nos encontramos desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles opinando en la ley que contempla agilizar los plazos y procedimientos administrativos de construcción referidos al anteproyecto de construcción, al informe de mitigación de impacto vial, al permiso de edificación. Sin embargo, la superintendencia en ninguna de estas etapas tiene una intervención directa. Al respecto, sin embargo, en el punto de vista energético, les puedo decir que tanto en el ámbito de electricidad como en el ámbito de gas, la SEC participa en un monitoreo en el cumplimiento de solicitudes que hacen las empresas constructoras en la parte de la factibilidad del suministro, es decir, cuando piden a las empresas justamente lo que el trámite dice, que es la factibilidad del suministro y la inscripción de las instalaciones.
Me voy a referir a estas tres partes. Bueno, son tres partes, una que es la factibilidad, luego la ejecución de la obra y la inscripción de instalaciones. En la factibilidad del suministro son las constructoras que le piden a las empresas distribuidoras de gas y de electricidad esta factibilidad, y ahí me voy a referir en particular. Luego la ejecución de la obra, la SEC no participa, y en la inscripción de las instalaciones de electricidad y gas, sí. Sobre la factibilidad del suministro, y la propuesta que considera a las empresas de servicios básicos ajustar el tiempo de respuesta a 5 días, puedo decir lo siguiente. En cuanto a la solicitud de la factibilidad eléctrica, el trámite considera que se solicita a la empresa distribuidora eléctrica en las etapas iniciales del proyecto de construcción a través de una solicitud de conexión o ampliación de servicio a la empresa distribuidora, la solicitud de factibilidad y esta debe responder en un plazo no superior a 8 días hábiles, que es el objeto de fiscalización de la superintendencia. Si hay una eventualidad de requerir estudios adicionales o ampliar el tiempo para analizar la solicitud de conexión, las empresas disponen de 15 días hábiles adicionales, y estos podrían ser ampliados hasta 10 días hábiles más cuando la elaboración del estudio de la distribuidora justificadamente considera que deba realizar otros trámites, visita a terreno, etc. Y estos plazos están regulados en la norma técnica de calidad de servicio de distribución de 2019, que es de la Comisión Nacional de Energía. Y como antecedente respecto de las solicitudes de factibilidad eléctrica, podemos contar que se efectuaron 168.000 solicitudes de este tipo durante el año. Entonces ahí destaco que la norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución es la que regula los plazos, y esta es una norma técnica que emitió la Comisión Nacional de Energía y que la actualizó durante el año 2019. En cuanto a la factibilidad del gas, aquí aplica un certificado de factibilidad del suministro que también es solicitado a las empresas de gas en un plazo no mayor a 10 días desde que se haya solicitado por parte de las constructoras, y debe contener información sobre las características técnicas del suministro para cumplir la normativa vigente. Y en este sentido es el artículo 14 del Decreto Supremo 67 del año 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción el que aprobó este reglamento, que se llama Reglamento de Servicios de Gas de Red. Por lo tanto, ahí nuevamente es el artículo citado el que hace mención a los plazos y que son los que fiscaliza la superintendencia. Entonces ahí tenemos el ámbito de la factibilidad. En cuanto a la inscripción de instalaciones, tanto la inscripción eléctrica y de gas, no se relacionan directamente con el proyecto de ley estudiado, ya que dicho proceso se realiza en las etapas finales de la construcción. Y ahí la declaración ante la SEC de las instalaciones eléctricas y de gas se hace a través de una plataforma por parte de un declarador, de un responsable de estas declaraciones, y tiene por objeto que el proyecto se ajuste a lo que declaró en la superintendencia, y que ahí lo que hace la superintendencia es fiscalizar que estas instalaciones cumplan, además sean seguras y de calidad y no constituyan un riesgo para la seguridad de las personas. Ambas declaraciones, las de gas y las de electricidad, constituyen para nosotros como ente fiscalizador un trámite esencial para la puesta en servicio. Es decir, va a poder usar la electricidad o el gas esta constructora si es que cuenta con nuestra aprobación. Sin embargo, como decía anteriormente, los plazos no están determinados acá. Y esta puesta en servicio requiere de la certificación de las instalaciones interiores, tanto de gas como de electricidad, por parte de un organismo de certificación autorizado por la SEC. Durante el año 2022 se realizaron 309.000 declaraciones de instalaciones eléctricas en el país, y de gas fueron 78.800. Entonces, a modo de resumen, podría decir que la superintendencia no participa directamente en el camino crítico de los proyectos. Sin embargo, el modificar la factibilidad pasando de 8 a 10 días, a 5 días, sí impactaría en la norma técnica de calidad de servicio, que es, como decía en un principio, de la Comisión Nacional de Energía. Es cuanto tengo para informar, presidente y diputados y diputadas.
Muchas gracias, superintendenta. Sí, diputada Bulnes. Es una pregunta presidente, que puede venir de mi falta de conocimiento, pero cada informe de factibilidad técnica, ¿es por unidad de vivienda o es para una villa, por ejemplo? ¿Vivienda a vivienda debe ser testeada o es un conjunto habitacional el que se hace como un solo estudio? Gracias, diputada. Sí, no, está bien, superintendenta. No, creo que valía la pregunta cuando, sobre todo si son estas 309.000, corresponde a 309.000 unidades, yo tenía la misma duda, digamos, y un conjunto de 200 viviendas, ¿cómo es el caso ahí? ¿Cómo se contabiliza y cuántas son? Bueno, por su intermedio, presidente, voy a responder a la diputada y su pregunta, en el sentido que efectivamente estamos considerando el país, estamos hablando de las nuevas instalaciones y la modificación de una instalación eléctrica. Esta debe ser declarada y es unidad a unidad. Quien declara es un profesional que es un instalador autorizado por la SEC y él, a través de una plataforma, para poder contar con la puesta en servicio de la empresa distribuidora eléctrica, debe haber declarado en la SEC. Debe haber declarado que la instalación es segura, que cuenta con elementos de seguridad para la familia, cuenta con una puesta a tierra, cuenta con un diferencial, cuenta con los elementos que constituyen la instalación eléctrica certificados. Así que sí, es una unidad. Gracias, superintendente. Yo tengo una pregunta también. Nos dio usted algunos plazos, ¿no es cierto?, de 8 días, más 15, más 10. En la primera parte de mi pregunta es si tiene alguna, no sé si un porcentaje, pero en términos generales, ¿esto se cumple los 8 días hábiles o la tendencia es más bien a los más 15 y a los más 10? En fin, conocer un poquito más, una apreciación al menos. Y en segundo lugar, preguntarle, en esta etapa de la certificación de las instalaciones, que son una cantidad, bueno, llama bastante la atención, es un número grande, ¿cuánta es la...? Me llama la atención por dos motivos. En primer lugar, porque no hay 309.000 viviendas nuevas en el país al año, digamos, ojalá fuera así, pero no es el caso. Entonces no entiendo el número de las 309.000, digamos, me llama la atención, me gustaría entenderlo. Pero además, saber cuáles son los plazos respecto de lo que les toma en promedio a quienes hacen esta certificación, digamos, de estas 309.000 eléctricas y las 78.800 de gas. Eso, superintendente. Bueno, presidente, recordemos que la obligación de certificación de las instalaciones interiores, tanto en electricidad como en gas, tiene que ver en gas, recordemos, accidentabilidad con mortandad alta por monóxido de carbono. Ahí se generó el sistema de sello verde, sello rojo, sello amarillo de los edificios, y ahí, por tanto, entró la obligatoriedad de la certificación. Ese es un sistema que viene desde el año 2000, año 98-99, y que tenía este propósito. En ese sentido, creemos que es una política pública que ayudaba a conseguir esto. En cuanto al cumplimiento, es en torno al 80%. Diríamos que el 80% está constituido por las solicitudes de ampliación de los plazos. Sin embargo, creemos que existe la posibilidad de que estos plazos sean menores. Creemos que el proyecto de ley apunta a acortar los plazos en esos ítems correctamente. Gracias. No me quedó claro la segunda parte de mi pregunta respecto del plazo, porque nos habló del plazo de la factibilidad, de los 8 días, etcétera. Pero preguntaba también yo cuál es el plazo que toma normalmente a los que hacen las certificaciones. No sé si hay un plazo establecido o cuánto es lo que da. Va a depender de cada instalador. No es algo que esté regido los plazos que tienen los instaladores para hacer tanto la certificación como la inspección.
Sin embargo, el trámite que se realiza en la superintendencia, que es esta declaración, que tiene por parte de la superintendencia una revisión de la información que aporta el instalador, no demora más de 5 días acá en la institución. Voy a referirme a algo que no lo respondí, presidente, ni por su intermedio a la diputada, que es en la relación con las 309.000 instalaciones. Siempre que se hace una ampliación de una instalación, es decir, tengo una casa, le hago una ampliación, debe ser realizada por un instalador. Y lo que está contabilizado acá es justamente tanto instalaciones nuevas como ampliaciones, modificaciones. Y eso está instalado en la ley. Las declaraciones que yo les hablo, por lo tanto, hablan de viviendas nuevas y en uso. Es decir, una casa que va a ser un segundo piso, el instalador debe declararla ante la SEC y eso se considera como una ampliación y se cuenta dentro de las instalaciones eléctricas inscritas. Por eso es el número. Considera nuevas como en uso. El plazo para que el instalador autorizado por la SEC, en el caso eléctrico o gas, haga su tarea, está definido por cada cual, digamos, está en el mercado y es algo que son empresas certificadoras en el caso del gas para la puesta en servicio y lo mismo en el caso de las instalaciones interiores. Dentro de lo que vemos, que es la propuesta de la modificación del artículo 106 de la Ley de Urbanismo, en el sentido de que estamos hablando de la factibilidad del suministro entre 8, 10 a 15 días y la inscripción de las instalaciones, no vemos un problema en que se ajusten estos plazos. Muchas gracias. Sí, diputada Bulnes. También, perdón, por su intermedio, presidente, la SEC se limita a registrar la solicitud de ampliación o la certificación de la instalación, o revisa o tiene también una revisión de lo que ha informado el instalador autorizado. O sea, ¿es una instancia exclusivamente registral, por así decirlo, o es también una instancia de revisión? Lo que tiene importancia, quizás no para esta ley, pero sí, en definitiva, para la seguridad de las instalaciones eléctricas o de gas en momentos que pueden ser, lo que puede ser una gran fuente de riesgo para la familia. Gracias, diputada. Superintendenta. Por su intermedio, presidente, diputada, efectivamente, la superintendencia es una institución fiscalizadora que cuenta con 379 funcionarios a lo largo del país con direcciones regionales en las 15 regiones. Por lo tanto, lo que usted me pregunta en base a este sistema y declarador, donde hemos registrado en torno a 300.000 instalaciones y declaraciones al año, tiene que pasar por un proceso de revisión también documental en la superintendencia y una fiscalización en terreno que es realizada en las 15 regiones, incluida la región metropolitana, en base a un scoring de riesgo. Esto quiere decir que nuestra planificación de fiscalización en terreno obviamente va a ser muy menor en relación con la revisión en técnico documental, que ahí lo que se revisa es un checklist con los temas riesgosos, como por ejemplo revisar el plano, que cuente con elementos de seguridad para la instalación, y finalmente se hacen fiscalizaciones aleatorias o campañas de fiscalización. Muchas gracias, superintendenta. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿Estamos, diputada, diputado? Bien. Le agradecemos mucho a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, señora Marta Cabeza Vargas, por los comentarios y las explicaciones que nos ha dado a la comisión. Así que la liberamos. Muchas gracias. Gracias, presidente, diputados y diputadas. Hasta luego. Gracias. Y tenemos también hoy día, en representación del Superintendente de Servicios Sanitarios, el jefe de la División de Concesiones, don Álvaro Solá. Entiendo que está ahí conectado con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a los y las miembros de la comisión y agradecerle la invitación.
Respecto del proyecto del proyecto de ley que está en análisis, bueno, la situación es parecida nuestra, digamos, de los servicios sanitarios, es parecida al caso de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En una primera etapa, los plazos que podrían afectarse tienen que ver con el otorgamiento de la factibilidad del servicio, ¿ah? Para poder conseguir el permiso de edificación en la municipalidad, en la Dirección de Obras Municipales, uno de los requisitos es presentar un certificado de factibilidad que, como su nombre lo dice, indica que es factible otorgar los servicios y entrega todos los antecedentes técnicos para los puntos de conexión, tanto de agua potable como de alcantarillado, y esto se hace por proyecto, ya sea por una vivienda o por un conjunto de viviendas, ¿ah? Viviendas sociales, viviendas, edificios, condominios o una villa, digamos, ¿ah? Es por proyecto. Y respecto de los plazos, claro, la modificación que se propone afecta a uno de al decreto 199 del Ministerio de Obras Públicas, que en su artículo 141 establece que las empresas sanitarias, dentro de su área de concesión, que lo voy a explicar inmediatamente, están obligadas a otorgar la factibilidad en un plazo máximo de 20 días hábiles, prorrogable por otros 20 días hábiles, siempre y cuando haya algún antecedente necesario de analizar. La realidad hoy día es que esos plazos son bastante menores, para viviendas unifamiliares son muy rápidos en general las empresas sanitarias, porque eso está, la información la tienen obligación de servicio, tienen que ir al punto de red más cercano y por lo tanto, en general, si hay red cerca, es muy rápido. En menos de una semana se entregan esos certificados. En algunos proyectos de viviendas más grandes podría ser a lo mejor un plazo un poquito estricto, pero nosotros por lo menos creemos que el sector sanitario en general en el país, estamos hablando de las empresas sanitarias reguladas eh, que atienden las áreas urbanas, 5 días también podría ser un plazo que debieran poder cumplir. Ahora sí, señor presidente, importante señalar que esa obligación está sobre las empresas que tienen un área de concesión definida, un territorio operacional, que es un área geográfica que está en la zona urbana y por lo tanto lo que está fuera de su área de concesión, ahí no hay obligación. ¿Ah? Y ahí tal vez podría ser interesante incorporar alguna cláusula o algún inciso que pudiera acortar los plazos para las ampliaciones de territorios operacionales de las empresas sanitarias. Eh, Ahí, por ejemplo, en el caso del diputado Fuenzalía, él sabrá que hay muchas ampliaciones o sectores que están fuera del área de concesión. En el caso de la cuarta región o la región de Coquimbo, están fuera del área de concesión de Aguas del Valle. En el caso de la región metropolitana, de las empresas que atienden acá, Agua Andina fundamentalmente. ¿Y qué es lo que se hace ahí? La ley lo que exige es que se haga un procedimiento que está arreglado, que establece que tiene que hacerse un proceso de ampliación de territorio operacional y que es un proceso, comillas, competitivo. Es decir, en que una empresa solicita esa área de concesión y otra empresa puede también postular esa misma área de concesión. Y ahí los plazos están establecidos, están reglados, y son plazos que son relativamente extensos. O sea, entre que se solicita la ampliación de un territorio operacional y que se otorga, normalmente eso demora más o menos un año. Porque hay plazos que son exigibles. Por ejemplo, la solicitud de concesión tiene que publicarse un extracto, el extracto tiene que estar, se publica y empiezan a correr 60 días en que puede aparecer otra empresa sanitaria que puede interesarse por la misma área. Entonces, ahí nosotros vemos que podría ser interesante que este proyecto pudiera incorporar alguna norma o algún inciso, por ejemplo, que pudiera facultar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios por algún interés, por ejemplo, proyectos sociales. Ya se modificó el DFL 382 en el año 2000, si no me equivoco, en el año 2008. En que se incorporó un artículo 33C, que hablaba de los proyectos sociales. Y cuando habían proyectos sociales que implicaban una ampliación de un territorio operacional, lo que señala este artículo es que una vez que se suscribe el convenio, la empresa sanitaria está obligada a entregar
en el plazo de 30 días la factibilidad y con eso se pueden solicitar los permisos, se puede empezar a construir. Sin embargo, el proceso de ampliación de territorio operacional, es decir, las obligaciones de publicar un extracto en el diario oficial, que esté 60 días, después que haya un acto público a los 120 días y después que presenten los planes de desarrollo, etcétera. Todo eso sigue la misma lógica de cualquier ampliación de territorio operacional. En circunstancias que podría, atendía a la misma norma, por ejemplo, en el artículo 33C del DFL 882, podría facultarse a la superintendencia que, atendido el carácter social de estos proyectos, pueda acortar los plazos. Y con eso, si bien no incide en el inicio de la construcción de los proyectos, pudiera tener incidencia en la entrega de las viviendas. ¿Por qué? Porque pudiera darse que las viviendas estén construidas y por algún ripio del proceso intermedio se retrase y finalmente no se puedan entregar porque no se puede hacer la recepción municipal porque no está la certificación de recepción de las viviendas desde el punto de vista sanitario. Si estos plazos uno los pudiera acortar, porque sabe que no va a haber otra empresa que va a proveer el servicio y por lo tanto no va a haber una competencia como es lo que prevé la norma en términos generales, ¿verdad? Previendo que el mayor interés del usuario final que va a tener que pagar una tarifa, pudiera incorporarse un inciso, por ejemplo, en el artículo 33C que incorpore que en el caso de viviendas sociales los plazos, la superintendencia podrá disponer que estos se acorten. Y con eso se asegura la entrega final de las viviendas. Insisto que la parte inicial, es decir, el inicio de la construcción, cuando son viviendas sociales, firmado un convenio de ampliación con la empresa sanitaria respectiva, la empresa tiene la obligación de antes de 30 días entregar el certificado de factibilidad y solicitar, además, iniciar el proceso de ampliación del territorio. Entonces no habría problema por ese lado. Así que estamos, por supuesto, a disposición de la comisión, señor presidente, para poder, si usted lo tiene bien, nosotros poder colaborar en alguna norma adecuatoria o lo que usted estime conveniente. Eso por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias, don Álvaro. Me parece que hay algunas preguntas, algunos comentarios. Vamos a darle al diputado Fuenzalía, después yo también voy a agregar una consulta. Gracias, presidente, por su intermedio. Don Álvaro, ¿tiene algún ejemplo de una ampliación de territorio operacional donde haya existido competencia respecto de una sanitaria? Porque a mí como que como que, por ejemplo, en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, creo que también Valparaíso opera solo Aguas del Valle, y tiene... Entonces, si existe algún dato de alguna competencia que se haya generado en alguna ampliación de territorio operacional, a mí no me suena, entonces me gustaría saberlo como curiosidad también y que quede en la historia de la ley. Gracias, diputado. La verdad es que me quitó la pregunta el diputado Fuenzalía, o coincidimos y a la diputada Bulnes y parece que a todos acá, porque muy bonito la competencia, en fin, se habla tanto del tema, no vamos a entrar ahora en esa discusión, pero no nos queda claro, a mí tampoco no me queda claro si acá en la región, voy a hablar ahora de mi región, diputado, en la metropolitana, si está Aguas Andinas. Claro, yo entiendo que los proyectos de vivienda y sobre todo viviendas sociales se tienden a hacer en zonas justamente como de ampliación de la ciudad, digamos, o sea, es a veces en áreas rurales que están alrededor de la ciudad, eso pasa en todos lados. Pero la impresión que uno tiene es que hay una suerte de monopolio, digamos, no oficialmente declarado, pero que opera como tal, en el cual si está Aguas Andinas que cubre todo Maipú o no sé cuál, y se hace una villa 500 metros más allá, dificulto que llegue la empresa de agua potable de Coquimbo, Aguas del Valle. No da la impresión, digamos, no sé si hay una experiencia concreta o un catastro de cuántas de estas competencias se han realizado, porque ahí hay un plazo que es impresionante, estamos hablando de algo que puede durar más de un año, que evidentemente distorsiona todo el proceso, y es justamente en este tema donde más nos han planteado el drama que se vive cuando la casa está lista, la gente esperando, los comités de vivienda con la necesidad de ocuparla y bueno, no pueden hacerlo porque no están las conexiones a los servicios sanitarios, así que es un tema muy, muy central dentro de lo que estamos hablando.
Diputada Bulnes. De esta cosa. Ya, si me permite agregar, presidente, no es un problema cuando la vivienda está construida, sino cuando estamos entrando a planificar la construcción de las viviendas y la sanitaria tiene que dar el certificado de factibilidad, porque no hemos podido todavía poner no solamente la primera piedra, sino ni siquiera el primer cerco, porque la sanitaria no ha entregado la factibilidad de agua y estos plazos corren y corren. Estoy pensando en la región del Maule y en Aguas Nuevo Sur, pero podría pensarse en Coquimbo o en cualquier otra parte, digamos. Pero ese es el punto, digamos. Ese es el nudo que muchas veces demora los proyectos, por lo menos en mi región. Diputado Fonsalía. Muchas gracias, presidente. Otra consulta que tengo, ¿por qué solo limitarlo a viviendas sociales cuando también este proyecto busca justamente que gente de clase media, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es muy rica para el Estado, ¿ya?, pero muy pobre para los bancos, no pueda también tener esta solución? Que lo vamos a ver seguramente después en alguna indicación, estableceremos límites, topes, pero los privados también podrían acceder a esto, a esta solución respecto de la ampliación del territorio operacional. Muchas gracias por las consultas. Respecto de lo primero, si hay o no hay competencia o si hay más empresas, efectivamente, como dato, digamos, en Chile tenemos hoy día alrededor de 49 empresas sanitarias, no 16, que podría ser lo que uno esperaría, una por región. Hay alrededor de 49, la mayoría están efectivamente en la región metropolitana, en donde tenemos casi una treintena de empresas sanitarias, o sea, por nombrarle alguna, bueno, aparte de Aguas Andinas, está ESI, Aguas Santiago Norte, Aguas San Pedro, Aguas Santiago Poniente, Explotaciones Sanitarias, CESA, etcétera. O sea, hay un número importante. En el caso de Coquimbo, claro, está básicamente Aguas del Valle y también la empresa ESI que atiende una localidad en particular. En el caso de Ñuble está también la empresa Aguas Nuevo Sur, que también compite con Aguas San Pedro, que tiene algunas concesiones en ese sector. Y así algunas más, pero si uno tuviera que decir hacia los extremos, como que son únicas, ¿verdad? En el norte está Aguas del Altiplano, o está Aguas Antofagasta, o está Aguas Nueva Atacama, pero si uno se acerca, yo diría entre Coquimbo y Los Lagos, puede haber una suerte de competencia. Ahora, si es que ha habido competencia, bueno, la norma, sí, efectivamente, ha habido competencia y de hecho la norma lo que establece es que, inclusive la norma establece que si es que alguno de los que compite, por ejemplo, para hacerse de esa área de concesión, postula, por ejemplo, una tarifa y que está por debajo de la tarifa que calcula la propia superintendencia, porque se calcula una tarifa y ellos tienen de manera de verificar que lo que se esté ofertando, que va a pagar finalmente el usuario, sea razonable, sea justo, esté de acuerdo a lo que establece la ley. Pero hay algunas empresas que para tratar de ganarse un área de concesión postulan una tarifa que es muy baja y lo que establece ahí la ley es que si es que ocurre esa situación, está por debajo de lo que calcula la superintendencia como valor de equilibrio, entre comillas, ¿verdad? La superintendencia puede otorgar esa concesión, pero con una tarifa que se fija por 10 años. Las tarifas se revisan cada 5. Y en este caso, en el fondo, un poco va a decirle, oye, si usted se quiere casar con esto, pero por 10 años. Y eso ha ocurrido varias veces. Y todavía al día de hoy hay alguna competencia. Hay alguna competencia, hay algunas empresas pequeñas que quieren expandirse y por lo tanto están siendo relativamente agresivas para poder tomar algunas áreas que son desarrollo en el sector de WIM, por ejemplo, acá en la región metropolitana, que es un sector que está creciendo. En WIM ya hay 3 empresas sanitarias, por ejemplo, solo en la comuna de WIM. Entonces sí hay competencia, sí hay competencia y que claro, en el caso de las viviendas sociales pareciera no ser tan razonable que la haya si ya hay un convenio, lo que queremos es celeridad y todo. Así que sí lo hay. Respecto de
de si esto se puede también acortar los plazos, se puede aplicar a proyectos, comillas, que no sean necesariamente sociales. Por cierto, o sea, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. La norma es una norma relativamente antigua que tiene, por ejemplo, la obligación de publicar en el diario oficial los días 1 o 15. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no se publica el otro día? Que el acto público se tiene que fijar, tiene que haber un acto público, que uno podría decir, bueno, el acto público se podrá hacer en la fecha más pronta que defina la superintendencia y no establecer un plazo. ¿Te fijas? Se podría acortar. Nosotros creemos que es una buena iniciativa. Además, los sistemas están hoy día. No es antiguamente los actos públicos hay que hacerlos acá había que hacerlos en Santiago. O sea, si había una ampliación de concesión en Punta Arenas, por ejemplo, tenían que venir a Santiago. Hoy día ya se hacen telemáticos, entonces la verdad que se puede. Así que a la pregunta del diputado Fuenzalía, sí, nosotros estimamos que se puede incorporar también proyectos más clase media, por ejemplo, o de viviendas más caras, ¿no? Así que no hay ningún problema con eso, señor presidente. Muchas gracias, don Álvaro. Diputado Fuenzalía. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, solicitar a don Álvaro si nos puede mandar por escrito algunos ejemplos de esa competencia, porque, claro, estamos hablando de más de 40 sanitarias, pero si yo le contara el drama que vive la gente de Pichidangui, que forman parte de mi distrito, y de Los Molles, que lo invito a tomar agua a Pichidangui, don Álvaro, es imbebible, es café, está salada, a pesar de que han habido algunos fallos al respecto, pero no veo a ESI de Pichidangui compitiendo con Aguas del Valle en algún sector de Coquimbo, en algún sector de La Serena, y menos fijando una tarifa más baja, porque me imagino que el hecho de tener la red, manejar la red, manejar las plantas, debe ser parte del proceso. Entonces, me gustaría que nos pueda mandar ejemplos concretos de lo que hemos planteado en la comisión, para también tenerlo a la vista y poder observarlo al momento de hacer las indicaciones que correspondan en esta materia. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Gracias, diputado. Diputada Bulnes. Sumarme a la petición del diputado Fuenzalía, porque yo estoy pensando en Aguas Nuevo Sur y en particular su desempeño en la comuna de Constitución, por ejemplo, que pertenece a mi distrito, que es el Maule y no Ñuble, que independientemente de algunas otras comunas, pero en Constitución es particularmente complejo, y en el sector de Putú, por ejemplo, por lo que me encantaría conocer una respuesta también al respecto. Diputada Nullao y luego diputado Zafirio. Gracias, señor presidente. Me parece importante el aporte que nos ha señalado el jefe de concesiones. A mí me gustaría, porque los otros temas de la calidad del agua, esa la vamos a tener que evaluar en una reunión siguiente, porque sabemos que esa no es la mejor en diversos territorios, regiones, como el caso de Osorno, con lo que ocurrió con la sanitaria Sal, y ayer ellos cambian, con este capital canadiense, cambian de marca, ahora se llaman Suralis, ya no son sanitaria Sal. Entonces esa es una realidad que sería importante abordar, pero lo que me quiero remitir ahora es a que la sugerencia que hacía me olvidé el nombre, no lo anoté, don Álvaro, él decía que sería importante incorporar un inciso que pueda facultar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para los proyectos sociales. Esto en el caso que también hubo la pregunta que en general no necesariamente debiera ser para proyectos sociales. En el caso de poder, lo planteaba él, ahora se me fue la idea. No, lo que planteó, él dijo que cuando se podía incorporar una cláusula en el territorio del área de concesión,
de un territorio operacional, porque él señalaba que puede perfectamente en Santiago darse la competencia. Eso no lo vamos a dudar, porque existen más sanitarias, a diferencia que para el sur tenemos solamente concentrado el monopolio en una y esas están distribuidas ellas. Entonces, porque lo importante sería acá, para que favorezca este proyecto, que esa es la búsqueda y el objetivo del por qué usted fue invitado, don Álvaro. Entonces, ante esa sugerencia, si han habido algunas empresas que han tenido dificultades justamente en lo que usted ha señalado, en la ampliación de la concesión de un territorio operacional. Si hay reclamaciones, cuántas han habido de aquellas empresas en las que se ha demorado a veces por mucho tiempo y lo más probable que tengan a la fecha todavía algunas sin respuesta y eso ha terminado afectando a estas viviendas que son tan necesarias para la familia. Esa es mi pregunta. Gracias, diputada. Y vamos a escuchar al diputado Zafirio y después le vamos a dar la palabra a usted, don Álvaro. Sí, yo no sé, don Álvaro, si podremos concordar que la competencia que usted menciona no es relevante, digamos, en el país. Yo vivo en la Araucanía, allá está solo Agua de Araucanía y una pequeña empresa también, pero yo puedo dar fe que es imposible que esa pequeña empresa pueda competir con Aguas de Araucanía. Uno escucha en sus distritos, en sus regiones, ¿cierto?, los reclamos de las empresas constructoras de las tramitaciones engorrosas o complicadas, ¿cierto?, que las sanitarias ponen para conseguir las certificaciones para poder iniciar obras. Ese es el sentido de este proyecto, ¿cierto? Es lo que nosotros pretendemos. Por lo tanto, aunque yo mismo le hago la pregunta a usted y acá hago una afirmación casi de que encuentro que no es relevante la competencia, tampoco encuentro que sea tan relevante que estemos hablando de la competencia si lo que nosotros sabemos es que no hay competencia y de que el problema que tenemos es, ¿cierto?, la gran cantidad de nuevos críticos que hay para poder iniciar obras. Entonces, lo que nos pasa acá normalmente es que o la institucionalidad del Estado o la institucionalidad privada siempre nos dan razones, ¿cierto?, y nos dan motivos que según ustedes todo funciona bien. Entonces, si el Estado dice lo mismo y usted dice lo mismo, ¿por qué, cierto?, estamos entrampados en un problema en que nos demoramos una enormidad en poder cumplir, ¿cierto?, lo que nosotros pretendemos. Nosotros no tenemos otra intención de que esto mejore, que se pueda sacar adelante el programa de vivienda que hay del actual gobierno, pero nos encontramos cada vez con que parece que todo el mundo está haciendo las cosas bien y somos nosotros los equivocados, la gente que nos dice en la calle por qué nos demoramos tanto y de tanto trámite, es la que está equivocada. Entonces, lo conversamos nosotros en la sesión pasada y yo pedí que estuviera el Estado y estuvieran los privados acá también, porque no es que sea pitonizo, pero esto fue lo que dije yo que iba a pasar. ¿Sí? O se culpan unos a otros, o todo se está haciendo bien, pero el resultado final no coincide, ¿cierto?, con las opiniones que da en algún caso el Estado y en otros casos los privados. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Creo que está planteando una inquietud generalizada y que, bueno, que han ido manifestando varios diputados y diputadas. Así que, don Álvaro, a ver si usted nos puede iluminar con este tema. Sí, señor presidente, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que aquí hay amplio espacio para la mejora y para reducir los plazos, y por eso lo planteaba. Dentro de los territorios operacionales que tienen definidas las empresas sanitarias, tienen las obligaciones de otorgar la factibilidad, que es en realidad la única parte en donde ellos pudieran tener algún retraso, pero que eso dentro del área del territorio operacional, el casco más antiguo de cada una de las ciudades, ¿verdad?, funciona razonablemente bien.
en términos de los plazos. Lo que nosotros hemos visto, nosotros los fiscalizamos, responden, y la verdad que no tienen mucho que hacer, si ellos están obligados a otorgar el servicio, y cuando ha habido algún problema nosotros lo fiscalizamos y se resuelve. Por eso que hacía mención respecto de los proyectos que se están en los sectores urbanos nuevos, digamos, ¿verdad? Donde se ha ampliado el área urbana, y que ahí esos quedan sin un área de concesión, sin una empresa sanitaria que los atienda formalmente. Entonces, claro, y en ese tema, nosotros ahí coincidimos plenamente en que los plazos que están establecidos en la ley nos juegan en contra. ¿Ya? Si nos dicen, solo por darle un ejemplo, si nosotros le autorizamos una solicitud el día 30, él puede publicar el extracto el día 15 del mes siguiente. Pero si se lo aprueba el día 1, tiene que publicar el día 15 del mes siguiente, porque la ley dice al mes siguiente. Entonces son pequeños detalles que hace que eso, es para explicitar un detalle, que en la suma va retrasando las cosas. Lo mismo le decíamos nosotros, en general, si yo coincido con usted, en general no hay competencia. O sea, como bien dice la diputada, claro, en Putú está Aguas Nuevo Sur, no hay otro. En Constitución también está Nuevo Sur, no hay otro. En Talca sí, pues ahí está Agua San Pedro, puede haber alguna competencia, pero en general en las localidades no hay mucha competencia. Entonces, bueno, si no hay mucha competencia, ¿para qué tenemos estos plazos tan extendidos? Entonces ahí lo que nosotros creemos como superintendencia y coincidimos con usted es que debiéramos reducir los plazos. O los reducimos de una en la ley o nos dan la facultad para que nosotros los reduzcamos y por alguna razón... aprovecho de comentarle el caso del hospital en Constitución, por ejemplo. Quieren empezar con el hospital, pero no pueden tener el permiso de edificación porque se acaba de solicitar la ampliación del territorio operacional. Eso se acaba de hacer y los plazos son legales. No podemos autorizar a que se emita la factibilidad antes. Y sabemos que no va a haber competencia, pero no tenemos la facultad para poder reducir ese plazo. Porque si la tuviéramos, lo hubiéramos reducido y estaría el permiso de edificación mañana. No tenemos esa atribución. Entonces, lo que acompañamos en esto, en la iniciativa, estamos, por cierto, lo que estamos haciendo es un punto de que, aprovechando esta modificación legal, se pueda aprovechar de arreglar algunas cosas que nos permitirían hacer que las cosas pasen más rápido. No tenemos ningún problema. Por cierto, es cierto que la competencia se da básicamente en las urbes, en las capitales, básicamente. No se da, como decía el diputado Fuenzalía, claro, no va a ir ESI a tratar de atender un área de ampliación en Coquimbo, en La Serena. Eso evidentemente no va a pasar. Pero donde se da, también podría aprovechar los espacios que nos da la ley para poder reducir los plazos, y eso no hay ningún problema. Lo que queremos es que se haga más rápido, así que ningún problema en que se acorten los plazos. Lo que estamos haciendo el punto acá, que la ley se hace cargo, básicamente, no señala nada respecto de aquellos proyectos que están emplazados en donde no hay una concesión sanitaria. Entonces, por eso que decimos, mire, sería bueno que en esta modificación se haga alguna mención a que en aquellos lugares en donde no hay un área de concesión se puedan acortar los plazos para que eso no rechace ese tipo de proyectos que entendemos que, y hacía la mención de los proyectos sociales porque son la mayoría en esas áreas de expansión, lo que no quita que lo podamos hacer para cualquier proyecto, pero aprovechar la norma e incorporar ahí a lo mejor alguna facultad que nos permita acortar los plazos o directamente modificar lo que puede ser un poco más extenso. Por eso yo decía, oye, si nos dan la facultad, nosotros evidentemente la podemos aplicar. Y respecto de enviarle el listado, ningún problema. Nosotros tenemos más o menos al año entre 70 y 90 procesos de ampliación de territorio operacional. Eso es lo que se tramita al año. Ahora, hay ampliaciones de territorio operacional en donde hay un espacio para equipamiento, un pequeño strip center o proyectos urbanísticos completos, digamos, villas o poblaciones o condominios también grandes. Entonces, hay de todo, pero cada uno de esos, ya sea una villa o una casa, sigue el mismo procedimiento, que tiene que publicar un extracto, que se tiene que esperar 60 días, que después tiene que hacer un acto público a los 180 días, después. Entonces, fíjate, y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene que todo se trate igual? Así que, por supuesto, toda la colaboración nuestra, estamos absolutamente alineados con que hay que reducir los plazos, no tenemos al revés, lo vemos con muy buenos ojos y por eso hacíamos el punto, porque creemos que es una buena oportunidad a lo mejor de
corregir algo que hoy día se aplica y que nos retrasa como país. Muchas gracias, don Álvaro. Yo creo que es pega nuestra, tenemos que elaborar alguna indicación tomando en cuenta lo que estamos conversando. Es mismo como tarea nuestra, digamos, pero yo me permito pedirle, lo estábamos conversando acá con los y las diputadas, si es que usted nos puede también colaborar haciéndonos llegar dónde cree que se pueden producir esos acortamientos de plazo, porque también de ese modo podemos avanzar mejor entre ustedes y nosotros, para no presentar algo que no tenga ninguna posibilidad de efectivizarse. Entonces, nosotros vamos a trabajar la indicación, pero nos vendría muy bien si usted nos puede enviar también alguna sugerencia respecto de dónde están esa posibilidad de acortamiento de plazo. No sé si les parece. Diputado presidente, sí, una sugerencia muy interesante, pero además el tener, como quien dice, una minuta de la tramitación para ver nosotros también, porque también podemos pensar en dónde están los nudos. Exactamente, los pasos, para ver dónde pueden estar los nudos, porque todos tenemos alguna experiencia y además nuestros propios asesores, digamos, pueden informarnos sobre sus experiencias de cómo se puede percibir los acortamientos de plazo y las soluciones de las interferencias, por así decirlo. Gracias, diputada. Coincidimos. ¿Será posible, don Álvaro? Encantado, señor presidente. Nosotros podemos preparar ambas cosas. Una minuta explicando detalladamente cómo es el proceso y dónde están los plazos que uno puede analizar. Y por otro lado, alguna propuesta de ajuste en uno o artículos que irían más bien en el DFL 382, que es el que nos rige a nosotros, digamos. Perfecto, muchas gracias. Sin mucho plazo para que nos envíe, porque el tema de los plazos. A propósito de plazo. Perfecto. Bien, muchas gracias, don Álvaro. Lo liberamos, le agradecemos mucho por la exposición. A la comisión. Bien. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, faltando primero el ministerio, no terminamos todavía. Sí, está con nosotros también el ministerio, entonces no sé si tiene algo que decirnos, comentar. Está doña Janet Tapia, que no la estamos viendo porque hay un problema de cámaras, creo, pero está conectada. Así que antes de levantar la sesión vamos a escuchar a doña Janet de todo esto que hemos estado conversando hoy día. Sí que está por ahí está. Ay, sí, presidente, disculpe, pero problemas técnicos. Pero de verdad, creo que no estoy muy de acuerdo con lo que señaló el expositor anterior en términos de que hay temas técnicos que no permiten la resolución de los problemas. Doña Janet, la perdimos, no sé, hay justo un problema técnico. No sé si nos está escuchando o no. Señora Janet, no sé si nos escucha usted, pero parece que hay problema de conexión. Sí, parece. Bueno, de ser así, no sé si le parece que en la próxima sesión comencemos con usted dando su punto de vista del Ministerio en relación a este tema. Diputada Nullao, sí. A mí me parece que la señorita Janet Tapia ha seguido harto estas sesiones desde el Ministerio y me gustaría que si en la próxima sesión de la comisión pudiéramos contar tal vez con la petición que hicimos. Yo no sé si esa se envió o hay respuesta, si el gobierno iba a patrocinar o no este proyecto.
Esa fue una pregunta. Y lo otro, recogiendo todas las exposiciones, ¿cuál es la opinión que tiene hoy día el Ministerio para poder escuchar en una exposición, con una presentación? Sería importante. Gracias, diputada. Si pudiéramos escuchar a doña Janet, pero parece que hay problema de conexión. Por eso decía que si no logramos ahora tener la reflexión, que comencemos la próxima sesión, quizás puede venir. Están pidiendo aquí la posibilidad, si usted o alguien del Ministerio pudiera venir presencialmente para acompañarnos y darnos la respuesta a las preguntas que han formulado acá, en particular la diputada Nullado y otros diputados. La diputada Bulnes, el diputado Fuenzalía, dije, y todo. Bien, entonces la Secretaría van a oficiar al Ministerio invitándolo para que nos diga si va a patrocinar o no, va a presentar indicaciones o no, y respecto a las distintas presentaciones que hemos estado escuchando también, nos gustaría conocer cuál es la visión del gobierno y las propuestas al respecto. Bien, ahora sí entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.